Capítulo 19. La metafísica nos descubre el rostro de Cristo. Iniciamos el capítulo con una pregunta a Mía. Y es esta: ¿sabes qué rasgos faciales están asociados a qué rasgos de personalidad? Mía contesta: hay algunas investigaciones que sugieren posibles conexiones entre rasgos faciales y rasgos de personalidad, pero es importante tener en cuenta que estas asociaciones no son definitivas ni aplicables a todas las personas. Aquí hay algunos ejemplos de posibles relaciones. Ojos grandes y redondos se han relacionado con rasgos de personalidad como la amabilidad, la empatía y la sensibilidad. Cejas arqueadas pueden estar asociadas a una personalidad curiosa, inquisitiva y creativa. Boca pequeña se ha vinculado a rasgos como la timidez, la reserva y la introversión. Mandíbula cuadrada se ha relacionado con una personalidad más decidida, asertiva y dominante. Nariz recta y afilada puede estar asociada a una personalidad más analítica, lógica e independiente. Sin embargo, es importante tener cuidado con hacer suposiciones demasiado rápidas. Los rasgos faciales son solo una parte de la ecuación y la personalidad está influenciada por muchos factores, como la genética, la crianza, las experiencias de vida, etc. Cada persona es única y la apariencia física no siempre refleja con precisión su personalidad. Con esa pequeña pregunta a la IA iniciamos un capítulo que trata de adentrarse un poco más en el rostro de Cristo, dando entrada, poco a poco, a la morfopsicología. Aquí inicio capítulo. Todos, por naturaleza, tenemos la capacidad de sentir cómo es una persona, sin conocerla. Hay quien tiene cara de buena persona, nos causan esa impresión sin saber cuáles son los rasgos faciales asociados a la bondad. En principio, el hombre, por naturaleza, es bueno. Son las experiencias vividas las que nos pueden corromper. Lo que vivimos es lo que nos va dando forma a ese rostro interior que somos. Si eres amado y valorado en la infancia, serás adulto con una autoestima sana y seguro de ti mismo. Si vives malos tratos en la familia en la que te nutres y educas, ese interior que eres será lo que has vivido. Tendrás riesgo de sufrir malos tratos si eres mujer, o serás, con cierta probabilidad, maltratador. Nuestro rostro interior va tomando forma, se va haciendo, al igual que el rostro físico va cambiando. Con los años, no solo envejece, sino que va transformándose el rasgo facial a la par que nuestra subjetividad. Es el caso de las personas que con los años se van convirtiendo en personas amargadas y, curiosamente, el rostro físico cambia al igual que el interior. Si volvemos a la bondad, hay personas con rasgos faciales muy distintos y ambas pueden transmitir bondad. No podemos pensar que, por ejemplo, quien tiene la cara redonda tiene la cualidad de la bondad, y quien la tiene alargada no tiene ese rasgo. Cuando vemos a alguien, rápidamente nos hacemos una idea de su manera de ser. Es curioso, sin conocer ya nos causa una impresión determinada, y no nos solemos equivocar. También con el rodaje de la vida nos vamos cargando de experiencias en nuestras relaciones con los demás, tendemos a desarrollar sesgos en esa primera interpretación del rostro de un desconocido. Hay personas que nos impresionan por ciertos rasgos de personalidad, incluso sin conocerlas. Esto puede deberse a que, a lo largo de nuestras vidas, acumulamos experiencias interpersonales que forman nuestra percepción de los demás. Por ejemplo, si hemos tenido experiencias en las que otras personas nos han herido o decepcionado, y hemos sido testigos del egoísmo ajeno, es probable que lleguemos a formarnos una imagen negativa de la gente. Así, tendemos a pensar que las personas son malas o egoístas, lo que puede llevarnos a desarrollar sesgos negativos. Cuando nuestras experiencias son predominantemente negativas, tendemos a asumir lo peor de los demás, generalizando y proyectando nuestras propias vivencias en otros. Esto significa que probablemente atribuiremos características de egoísmo, deslealtad o maldad a las personas que nos encontramos, independientemente de su apariencia. En otras palabras, sin importar la forma de su rostro, proyectaremos nuestra percepción de la maldad que hemos experimentado. Es cierto que, en la vida, también acumulamos experiencias positivas. Por lo general, no vivimos solo momentos negativos o solo momentos positivos, sino que tenemos de todo. Así, es probable que, sin darnos cuenta, formemos asociaciones entre las formas de los rostros y ciertos rasgos de personalidad. Por ejemplo, podríamos subconscientemente asociar las caras alargadas y triangulares con personas más intelectuales o bondadosas, mientras que las caras más redondas y con mandíbulas anchas podrían ser vistas como más irritables o emotivas. Estas asociaciones, aunque no son conscientes, nos permiten desarrollar un sentido de cómo son los demás. Cuando vemos el rostro de alguien, a menudo nos vemos influenciados por nuestras experiencias previas.
Al conocer a una persona, podemos confirmar o refutar nuestras primeras impresiones sobre ella. A lo largo de nuestra vida, nos convertimos en expertos en la lectura de rostros, sin darnos cuenta de que estamos realizando un análisis. Esto está relacionado con la morfopsicología, que es una ciencia rigurosa en su estudio y análisis de los rasgos físicos y su relación con la personalidad. Como psicóloga, puedo afirmar que mi experiencia profesional me permite desarrollar esta habilidad de interpretar rasgos de personalidad a partir de la apariencia. Durante muchos años he estado en contacto con muchas personas y de todos los tipos. En mi actividad profesional, a menudo, formo conclusiones inmediatas sobre su carácter. Esto puede ser diferente para alguien que trabaja en un campo técnico, donde las habilidades desarrolladas son distintas, enfocándose más en la inteligencia visoespacial y la solución práctica de problemas. El Evangelio no solamente es historia, sino actualidad. Dios nos habla hoy día con la lectura de los Evangelios, lectura en actitud de escucha que es oración, comunicación directa con Dios a través de su reflexión. Los Evangelios nos dan a conocer las características de la manera de ser de Cristo. La teología nos puede ayudar a profundizar en el conocimiento de Dios. La principal fuente de conocimiento del Señor es el trato directo con Él en la oración, tener experiencia de Dios. Mantener una relación con Él en nuestro día a día. Vivir en diálogo con Él, hacer de nuestros pensamientos oración, vivir el nosotros, que alimenta el sentimiento de amor y te da conocimiento de Dios. Es en el interior donde Dios se nos muestra. Aunque disponemos de fuentes de conocimiento que nos muestran cómo sería el rostro de Dios, la aportación de la morfopsicología es de gran relevancia, pues estamos haciendo el estudio de un hombre de carne y hueso. Es el mismo rostro de Cristo el que se va a someter a estudio, no es un dibujo, ni es una obra de arte, es la fotografía de un hombre, real, que habitó entre nosotros, en un punto del espacio-tiempo, con rostro físico y con rasgos faciales concretos. Y ese hombre es Cristo, nos dejó una huella de su paso por nuestra historia, tangible, de ver y tocar, que el hombre de la sábana santa fue torturado al extremo, hasta llegar a la crucifixión y su muerte en cruz. El hombre de la sábana santa resucitó. Toda la sábana santa es un milagro inexplicable, pero eureka, hay una pieza que, si encaja en este misterio, la historia del hombre de la sábana santa coincide al detalle con lo que Cristo padeció. Incluso la radiación que causó la imprimación en negativo del rostro de Dios es un hecho sobrenatural, desde un punto de vista natural no tiene explicación. Ese hombre solo puede ser Cristo, es la única explicación del rostro de un hombre torturado a un nivel sobrehumano, tortura que solo un hombre siendo Dios podría soportar. La sábana santa es única, porque su propia existencia es un milagro, que se conserve hoy es sorprendente, que sea una muestra única, no se ha visto nada igual, solo puede corresponder a Cristo, Jesús, nuestro Salvador. Es la morfopsicología la encargada de valorar los rasgos de un rostro humano, a partir de esa impresión fotográfica que corresponde con un hombre que vivió en una etapa histórica. Fue hombre, totalmente hombre, con un rostro humano, totalmente humano. Cuando amas, te gusta saber todo de la persona amada, te mueve el corazón el conocimiento del rostro de Cristo y todo lo que detrás de él se esconde. Necesitamos esa comunicación especial que nos da, no solo el rostro, también el cuerpo, que cuando lo perdemos, esa comunicación sigue de alguna manera, ese cuerpo que somos ya no es el físico, pero sigue siendo cuerpo, pero resucitado. Cuando dejamos nuestro cuerpo, seguimos siendo personas humanas, no se pierde nuestra humanidad, ni nuestra identidad, el yo que somos, permanece, pasamos a otra dimensión de la existencia, siendo la misma existencia, porque toda existencia, toda dimensión, es el ser de Dios, infundiendo realidad a todo lo que es, a todo lo que hay. Nuestros seres queridos, cuando dejan sus cuerpos y sus rostros, los siguen conservando, pero en otro estado no físico. Cuando nos despedimos de la vida espaciotemporal, permanecemos existiendo. Conservamos el cuerpo en su nuevo estado, seguimos viviendo cuando dejamos este traje que nos ha tocado a cada uno, dejamos la careta externa con la que el rostro interior se manifiesta. El cuerpo, ese traje que hemos llevado nos ha esculpido, nos ha hecho, nos ha diferenciado, nos ha construido, nos ha dado unos rasgos, unos caracteres, una manifestación individual de un yo único y especial. Cuando ya ese molde que nos ha vestido está trabajado, soltamos el traje y nos queda cierta corporalidad. Cuando yo me miro a mi interior veo un yo con experiencias, vivencias, seguimos siendo humanos con todas las consecuencias, aunque no tengamos nuestro cuerpo físico. Ahora se entiende por qué, en la sagrada forma recibimos a Cristo en su humanidad, evidentemente no estamos viendo el cuerpo, lo que percibimos son las especies sacramentales,
pero en ella se aloja el cuerpo resucitado, que es humano, mantiene corporalidad, que no es física, pero que se aloja, se ubica en el espacio, en la sagrada forma, que se puede ver y tocar, porque el cuerpo resucitado, en la sagrada forma, aunque cuerpo, puede alojarse en el espacio-tiempo, el cuerpo que se aloja en la sagrada forma, no es el cuerpo físico tal y como lo conocemos, sino el cuerpo resucitado, pero siendo cuerpo. De hecho, los apóstoles cuando se encontraron con el resucitado se encontraron con la persona, con su cuerpo y con su rostro, todo, pero era un cuerpo resucitado. Ese cuerpo resucitado no precisa de espacio ni precisa de una forma física, sigue siendo en su identidad, Cristo. Sigue siendo cuerpo y mente, pero en otro estado, es otro tipo de corporalidad, que ocupa su lugar en una sagrada forma, siendo ahora, Cristo resucitado, con cuerpo y mente que no ocupa espacio, pero alojado, en el mundo del aquí y del ahora, en una sagrada forma. De nuevo la dialéctica aparece cuando hablamos de esa realidad en la que todo se fusiona, cuando hablamos de esa existencia en la que simplemente se es. Si nos diésemos cuenta que la existencia es como si fuera una fusión en la que estamos todos unidos, pero sin ser en una realidad espacial ni temporal, con lo cual, podemos tener acceso a cada persona, a nuestros seres queridos cuando hablamos con ellos en oración. Se conserva el rostro y el cuerpo en esa dimensión en la que no hay espacio-tiempo, pero dimensión que es más real que ninguna otra realidad. Se es existencia total, se sigue conservando la identidad, el rostro y la humanidad. El rostro de Cristo permanece hoy, porque Cristo resucitó y permanece entre nosotros, con esa dualidad de ser hombre y Dios, habiendo una sola realidad, Dios mismo, trascendiendo al hombre y su propia humanidad. Estamos en la existencia es Dios mismo. La existencia que nos permite ser todo lo que somos es Dios. Es a Dios a quien sientes. Cuando te sientes a ti mismo estás palpando a Dios dentro de ti. Cuando te sientes existiendo, esa existencia que tienes no es nada que no sea Dios. No nos podemos imaginar cómo será, porque estamos hechos para el mundo de los 5 sentidos, nos resulta tan extraño pensar en que la realidad sea tan distinta. Esa realidad es el amor lo que existe, es la conciencia del yo, el yo de Dios es lo que hay. Lo que existe es la intimidad de Dios, el rostro de Dios, en su humanidad. La existencia es Dios que ama, porque es una característica divina el amor. Hemos recibido la humanidad de Dios, toda nuestra capacidad de amar la hemos recibido de Dios. Es tan impresionante cuando te paras a pensar en que la realidad es mucho más maravillosa de lo que pensamos, que Cristo es muchísimo más maravilloso de lo que piensas, que el amor es una realidad mucho más preciosa y bella de lo que tú piensas y sientes, que todos nos damos cuenta de que el amor da la felicidad, pero el amor es todavía más maravilloso, mucho mayor, mucho más grande. No hay palabras para describir qué experiencia de amor es esa, no es física ni afectiva, como aquí la conocemos. Pero es una afectividad mucho más profunda, es más inmensa, más impresionante, tan grande, tan enorme, que no se puede comparar. Hay un cambio de nivel, un salto metafísico, en el que ya estaríamos hablando de otra realidad, como será la afectividad plena, la del mismo Dios en su humanidad, Jesús resucitado, después de vivir la pasión, su muerte en la cruz, culminación del amor, la afectividad de Dios en su humanidad. El amor tiene rostro, ese amor que cambia de nivel dando un salto metafísico, que nos lleva a la metafísica de un amor que deja toda afectividad de aquí, en la misma nada. No sabemos cómo es el amor de Dios, no tenemos la capacidad, somos limitados, hasta que dejemos nuestro cuerpo y rostro, para ser cuerpo y rostro resucitados, fundidos en ese amor que ahora no podemos comprender, que solo cuando nuestro ser se haga uno con Dios, sin perder nuestra individualidad y nuestro cuerpo resucitado, que no ocupa espacio y tiempo, en esa existencia en la que el espacio-tiempo ya no es otra realidad, otra existencia bien diferente, el amor que nos espera, el amor con el que Dios nos ama. Para gozar de ese amor tan bello primero debemos pasar por el molde del sufrimiento, que solo tomar la cruz de Cristo nos esculpe el rostro de Cristo, preparados para ser receptáculo del otro amor que nos espera, cambio de nivel. El amor ya no entiende de dimensiones, es un cambio metafísico, es otra existencia, la que es, la que hay, la que trasciende este mundo, que, sin la verdadera existencia, no existiría. Retornaremos a la existencia de la que procedemos. Si supiéramos que todo eso se manifiesta en Dios, en el yo de Dios, el yo se hace ser, metafísica pura, con un cambio de cualidad, la que da el amor que no conocemos, pero nos hace y nos crea a cada instante. La existencia es el rostro de Dios, su yo, su persona,
es en la misma intimidad de Dios, es esa existencia en la que nos fundiremos sin perder nuestra identidad, moldeada en el mundo del aquí y ahora. En ese rostro que no vemos, ni tocamos, ni palpamos, pero que es tan real, si realmente los sentidos son como una máscara que nos vela la existencia, hasta que no dejemos este traje que nos envuelve no podremos fundirnos en Dios. Gozar en unión íntima con Él, es fusión de identidades en la que te sientes lleno, repleto, feliz, no necesitas más. Queremos seguir conociendo, adentrándonos en su persona y ese rostro físico va a tener mucho que decir, lo que nos diga de sus rasgos, de su manera de ser, porque ese rostro de la sábana santa es realmente Cristo, Jesucristo, y es un tesoro tener una sábana santa en la que queda impresa de una manera milagrosa y sobrenatural la cara de Dios, nuestro Señor, porque Él quiere darnos a conocer su rostro físico, quiere que le conozcamos. El rostro de Cristo, tal como se retrata en la sábana santa, es una representación física de su humanidad, un tesoro que nos brinda una información valiosa de quién fue. A través de la morfopsicología, podemos investigar y encontrar rasgos de personalidad de las personas a partir de su morfología, incluyendo el rostro. Con la morfopsicología, de la mano de Julián Gabarre-Mir, profundizaremos en los rasgos de personalidad de Cristo, analizando su rostro, de gran complejidad al tratarse de Cristo, Dios mismo, y, a través de una fotografía única, resultado de un hecho milagroso, pero seguro nos dará conocimiento trascendental de Cristo. Traemos todo a los pies de Cristo, todo en el nombre de Cristo. Milagros fluirán aquí. Oh, 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 oh. Milagros, milagros. Oh, oh. Sigues hablando, que todo sigue obrando a mi bien. Mi vista está en el cielo, recibo tu palabra.